Buen día, ¿cómo le va a usted, Carlos? Tanto tiempo, Tanto ¿no? tiempo que los seguimos viendo. Bueno, uno siempre acude a quienes tienen Amigo. experiencia, ¿no es cierto? Y no, sobre todo experiencia, conocimiento. Alfredillo tiene escrito libros, además se ha ocupado de tantas cosas, el vino a Maquila, o sea, hay un montón de trabajos que viene haciendo, lo sigue haciendo porque tiene una tarea internacional. Así que ¿cuál es el análisis que tenemos respecto de la decisión tomada por la Corte? Miren, el tema de el análisis, hay que, hay que comenzar por un análisis global, general, para comprender ciertas cosas que el común de la gente no lo ve porque no tiene obligación de verlo tampoco. Pero yo les hago recordar a los sanjuaninos que una problemática similar ya ocurrió en San Juan, y fue el caso Escobar. Claro. Cuando no había completado uno de los periodos, él pidió el supuesto tercer periodo y hubo una discusión. Llegó a mi cámara, yo no voté, pero sí conocía el tema, porque compartimos muchas cosas, pero son temas que ya ocurrieron en San Juan. En este caso, bueno, lo va a resolver la Corte Suprema de Justicia. Y en el país, este tema también ya ocurrió en varias oportunidades. Y más oportunidades que las tres que se mencionan, que es La Rioja, Santiago del Estero y Río Negro. Porque también hay un caso en Santa Fe, hay un caso en Córdoba, en los cuales la Corte dijo que no iba a intervenir, no intervino en esos casos. El, concretamente, esto tiene mucho que ver por un estudio que venía haciendo desde hace mucho tiempo, que cuál es el vínculo entre los jueces y la política. Y es complejo el tema, es muy complejo porque la política no está alejada de los jueces, pero la política bien entendida, la política no como partidaria. Y esto es lo que debe comprender la gente, que los jueces no hacen política partidaria. Y este fallo se enmarca dentro de un contexto que es muy fino cuando son temas del orden político. Por ejemplo, la caída de Escobar, ¿se acuerdan? Sí, la destitución primero. Que terminó resolviendo la Corte la restitución, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cuando son temas políticos, yo me acuerdo que era fiscal de Estado en la provincia, y yo le decía, mirá, los temas políticos deben resolverse políticamente y no jurídicamente, porque jurídicamente vos le entregás la potestad de definir a los jueces. Y esto es lo que ocurrió acá. Han llegado los planteos judiciales y los planteos judiciales los resuelven los jueces conforme a lo que se ha planteado. Y lo que se planteaba era una impugnación contra el gobernador de la provincia conforme a una interpretación particular que se hace del 175 de la Constitución provincial, reformulada por Gioja, reformada por Gioja oportunamente, que lo favoreció a Gioja para un tercer mandato. Y bueno, y este es el fallo hay que tener dos vistas, dos visiones con este fallo. Una visión jurídica y una visión política. La visión política, los candidatos son fundamentalmente los que están preocupados por esa visión, los efectos, porque siempre un fallo produce efectos en la sociedad y produce graves efectos, o en algunos casos más que en otros. Y este realmente es un estrépito importante porque a nivel nacional todo el mundo está ocupado y preocupado por lo que se resuelva en San Juan y en Tucumán, porque no es solo San Juan, sino también está involucrado en la provincia de Tucumán. ¿Y qué es lo que no se ha resuelto? Nada todavía. Lo único que se ha resuelto es suspender las elecciones de gobernador y vice en la provincia de San Juan. Nada más. Queda habilitada el resto de la categoría. La Corte no dice nada. No dice. Suspende la de gobernador y vice. Que es la cautelar planteada. Claro, lo que pasa es que ellos deben haber pedido, o sea, no tengo la demanda, la presentación formulada por la oposición, pero ahí, cuando se pide la cautelar, se pide que se suspenda. Claro. Quizás hayan pedido que se suspenda toda la elección, que seguro que no la han hecho, si no han pedido que se suspenda la de gobernador y vice. Entonces hay que ser congruente también en algún puntito. Claro.
Si yo pido nada más que la de suspensión de gobernador y vice, la Corte resuelve la suspensión de gobernador y vice. El resto no tiene problema para votar el domingo. Claro. Bueno, esto será una resolución que deberá dar el Tribunal Electoral de Ha la dado provincia. la resolución electoral. Ya lo ha dado, que tenemos elecciones el domingo. El domingo, Y claro. yo creo que es congruente con lo que dice la Corte. Porque El problema es que hay una presentación que han hecho de nueva de la oposición, sí, que la tengo en el teléfono, y que tiene que ver, según Arancibia, a ver, Tony, a ver si pues, repetimos lo que decía, recordamos lo que decía esta mañana en Radio Mitre, en el programa Alguien tiene que decirlo, de Eduardo Feynman, porque ahí... a ver, ahí vamos a escuchar de nuevo. Sergio Uñac no puede ser candidato para un cuarto mandato consecutivo de fórmula como establece nuestra constitución provincial. Pero bueno, esto es un problema que ha generado dos personas, José Luis Gioja y Sergio Uñac. Gioja en el año 2011, aprovechándose de una circunstancia de un apoyo de la opinión pública, enmendó la Constitución y extendió la posibilidad de los mandatos constitucionales, introduciendo una enfermedad que hay en la provincia de San Juan, que son las elecciones. Claro. Enfermedad que tiene Sergio Uñac y que, sabiendo que no le corresponde presentarse por un nuevo mandato, lo hizo. Y hoy ha generado, bueno, esta crisis institucional en la provincia de San Juan, que, insisto, tiene dos responsables, que son José Luis Gioja y Sergio Uñac. ¿Va a haber elecciones el próximo domingo en San Juan, sí o no? Bueno, ayer el Tribunal Electoral Provincial ha dicho que solo suspende, entendiendo ellos que cumplen con el fallo de la Corte, la elección de gobernador y vicegobernador. Nosotros estamos presentando un recurso porque nuestra Constitución dice que las elecciones de los diputados provinciales se hacen simultáneamente junto con la de gobernador y vice. Entonces acá el tribunal, en el supuesto cumplimiento de la resolución judicial, está violando nuestra Constitución. También ahí está la parte pertinente que te preguntaba y que tiene que ver con las elecciones del domingo. Sí, primero busca responsable, pero acá hay muchas definiciones políticas de oportunidad, conveniencia, que son especulaciones políticas, porque pero en este punto hay que ser respetuoso de la gente también, porque no se puede menospreciar como que la gente no tiene capacidad para discernir por quién va a votar. Es un punto que tenemos que respetar a la gente. Yo creo que la gente es bastante consciente, sabe quién es su candidato a intendente, quién es su candidato a diputado, quién viene de tal lado, quién viene de otro lado, las postulaciones que se hacen. Es el primer punto. Lo segundo, en lo que sí es realmente preocupante para los que se postulan, es la cuestión económica de la elección, más que la referencia. Ya se ha hecho una inversión. No, claro, una inversión en voto, que cada voto estaba en 16 pesos, 17 pesos más o menos. Sí, 18 o 20 pesos. 18 o 20 pesos, entonces es una inversión carísima. Uno que ha estado en política se acuerda alguna vez perfectamente el costo que significa la política. Y no solo costo a los candidatos, sino costo al propio Estado, la movilización, todo lo que tienen que hacer para hacer la elección. Realmente esa es la parte, la lectura política que se viene haciendo de distintos modos, conforme sea el interés de la oposición y conforme sea el interés del oficialismo. Pero yo creo que los dos coinciden que la oportunidad de la Corte, y contigo lo habíamos conversado, que por el tiempo se esperaba para la semana pasada el fallo. Y hasta hay una especulación que podría ser que no quería Lorenzetti votar y esperó viajar para que saliera el fallo. Una especulación que se puede hacer, sucede, ocurre. Otra especulación es que no es oportuna 4 o 5 días de la celebración de la actividad electoral dictar el fallo. Esto queda un poco reñido. A sabienda todo esto que estás marcando. Claro, porque el propio doctor Arancibia marca que ellos han presentado hace 2 meses y el amparo tiene un tiempo muy breve para ser resuelto. Debió haber sido resuelto por la Corte mucho antes. Hubiera sido una oportunidad idónea para hacerlo y no producir no voy a decir el caos, pero sí la preocupación de tener que hacer toda una actividad nueva, los candidatos que son
porque ahora el eje va a pasar por las municipalidades. Claro. Los caciques de esta elección, si se mantiene el criterio del Tribunal Electoral, es que cada municipio va a salir, la cabeza va a ser el intendente, se va a municipalizar esta elección muy fuerte. Entonces esto va a ser importante. En cuanto al fallo y con la visión jurídica, el fallo no ha resuelto el fondo de la cuestión todavía. No, todavía no. Ni en Tucumán, ni en San Juan. Es solamente una medida cautelar dictada en la medida en que ha sido peticionada por las partes. Esto es muy importante. Y la Corte le ha dado 5 días para que le remitan La provincia de San Juan tiene que responder el informe que se hace cuando hay un amparo. Me acuerdo cuando estaba en Fiscalía, siempre los amparos nos notificaban a Fiscalía los días viernes, entonces había que trabajar sábado y domingo para contestar los amparos. El año 91, que estuve en ese tiempo en Fiscalía de Estado. Y realmente ahora va a tener que trabajar fuerte porque tiene que viajar a Buenos Aires, que tiene que enviarlo a Buenos Aires, entra por la Secretaría de Juicios Originales, y el tema está en el meollo de la cuestión, está en una cuestión interpretativa, porque la reforma, cuando se hace la reforma del artículo 175, hay un concepto clave que se eliminó, fue el concepto de binomio. Es decir, la pregunta es, ¿el vicegobernador forma parte del Ejecutivo o del Legislativo? En la lectura que se hace dice, el gobernador y vice. Sí, pero si usted lee todos los otros, las normas de La Rioja, que en La Rioja no se pronuncia sobre fondo porque se pronuncia sobre de la no vigencia de la reforma, entonces vuelve el texto original que tenía el binomio y que prohibía expresamente la posibilidad y se sumaban los mandatos. Pero en las otras dos es clarito que se habla de binomio como si el vicegobernador formara parte del Ejecutivo. Y la Constitución Nacional dice que el presidente es uno solo, no hay dos presidentes, no hay un subpresidente, hay un presidente, nada. Entonces, es una cuestión interpretativa. ¿Y qué sucede? Que en esos casos está bien que haya sido revocada en los anteriores precedentes, pero no el precedente de San Juan. El precedente tiene una ambigüedad, la norma de la reforma, que da interpretaciones para la que hace la oposición, como lo escuchábamos el doctor Cuadro, es perfectamente viable, como puede ser viable la posición del gobernador Uñac. Claro. Da para los dos puntos de vista, y aquí juega lo que se llama la interpretación judicial, que es la que define. Alguien dijo por allí que los derechos es lo que los jueces dicen que es derecho, y va a ser así, va a ser lo que define la Corte, lo que interprete la Corte de este artículo 175 reformado, que es laxo, abierto, no tiene prohibición de replantearse. Usted viera el texto, que por ahí lo tengo, de la Constitución tucumana, es muy puntual, donde va prohibiendo y qué es lo que va diciendo en cada caso cuando el vice tiene 2 periodos. Por ejemplo, el vicegobernador en Tucumán puede ir 2 periodos de vice y el tercero de gobernador. Entonces, pero está escrito en la norma. Pero acá no está escrito nada. Está abierta, una norma totalmente abierta, ambigua, y que yo sobre todo ambigua, ¿no? Sí, sobre todo ambigua, muy laxa. Entonces, más, yo tengo un trabajo publicado sobre la preocupación del vínculo entre la judicatura y la política, que lo vengo estudiando hace muchos años, y mirando, observando con preocupación. Y el segundo ya es concretamente analizando los casos de cada provincia o de varias provincias respecto a la reelección de los gobernadores. Por ejemplo, en Mendoza estos tipos de problemas no lo tiene. No. En Mendoza no hay reelección de nada. Absolutamente nada. No sé si sea lo mejor o sea lo peor. Y tenemos otra provincia del norte. Está escrita. Es lo que está escrito, el mandato que la Constitución provincial. Y en otras provincias, por ejemplo, es reelección indefinida. Entonces, caso San Luis, Chaco, Formosa. Entonces, ¿qué viene el problema acá? ¿Hasta dónde llega la injerencia de la Corte en las autonomías provinciales?
porque acá hay que hacer un distingo entre el sistema de periodicidad y de la reelección de un postulante. ¿La Constitución de San Juan cumple con la periodicidad? Sí, lo cumple perfectamente. Cada 4 años va a elegir gobernador. El tema está en que si ese mismo gobernador puede ser reelecto 1, 2, 3, 5 o 10 veces. Entonces hay que distinguirlo. Entonces, el tema es inconstitucional. Personalmente estimo que no es inconstitucional la provincia de San Juan. Está con nosotros el ex camarista Pascual Alferillo, nos está dando la opinión de él, pero fundamentalmente el análisis sobre lo resuelto por la Corte Suprema, lo que va a pasar en San Juan, que está convocada las elecciones para el domingo que viene, en los 19 departamentos de la provincia de San Juan. Están excluidos gobernador y vice, y naturalmente también diputados, ¿no es cierto? No dije nada, no he visto la resolución del Tribunal Electoral, pero el diputado no está prohibido. No está prohibido. No está Entonces prohibido. se puede elegir diputados, Es gobernador y vice, intendentes y concejales. Eso se va a elegir. y diputados proporcionales y diputados departamentales. Departamentales. Porque son 2 clases de diputados que están... Entonces ahí queda, claro, ya queda expedito el camino para después elegirse gobernador y vice. Nada más. En otra eso. Entonces no se va a dar el hecho que van a haber pocas elecciones. La que se va a hacer el domingo, la que viene gobernador y vice, la presidencial, senador y no hacemos economía con esto, ¿no? Es un tema que sí, es un tema más que nada político, porque de especulación política, el adelantamiento de las elecciones, ya hay especulación política, y me ha hecho recordar viejas historias, porque el primer caso de la ley de Lema fue en el año 91 con Escobar. Sí, claro. Y me recuerdo que yo estaba en el comando electoral de ese entonces, de esta formación política, y no teníamos métodos para tener comunicación rápida. Inventamos un método sui generis. Primero le pedimos a un amigo programador que nos hiciera un programa, y luego la comunicación era con handy, porque no habían celulares, claro. Fue importante en ese entonces, era excepcional tener celular, y logramos tener el resultado final a las 6 de la mañana. Con la ley de Lema. Con la ley de Lema. Ahí logramos, y fue 1 hora y media antes que tuviera el Tribunal Electoral el resultado final. Ahí cuando ingresan 13 diputados de Escobar, porque a las 6 de la mañana sabíamos que eran 13 los diputados proporcionales que ingresaron. Pero es complejo luego el cómputo para hacerlo. Ahora está mucho mejor, más fácil. Hay programas por todos lados para llevar celulares que te comunican el resultado de cada mes en 1 minuto. Pero en aquel momento fue una complejidad suma que tratamos de superarla de la mejor manera. El tema que se le cuestiona mucho a la ley de Lema es que no se sabe a quién se vota finalmente. Pero la gente, yo confío mucho en la sabiduría de la gente. Hoy no es igual que ayer, están muy informados. El celular informa No, a pero todos. es que el sistema no te permite, está bien lo que Claro. decís, pero el sistema lleva a que yo voto al Alferillo y gana el operador. Esa carambola que se llama Ricardo López Murphy. Bueno, Sí. habrá que ver, yo creo que no es que en todo el país no está la ley de Lema. Y ningún sistema es perfecto. Ningún sistema. O sea, en la elección democrática ningún sistema es perfecto. Y lo que sucede es que cada provincia, cada interés político va buscando el sistema que más le favorezca a cada uno. Pero esto es tema político, de elección política y decisión política. Y en el tema de la reforma a la Constitución, el supuesto aprovechamiento del electorado por parte de Gioja, no menospreciemos a la gente lo votó y lo ratificó. La gente, Era un buen momento. es una decisión de la gente, fue decisión de la gente la reforma de la Constitución. O sea, a tal punto que César Gioja, el hermano, estaba en contra. Claro que fue por el no. No. Y bueno, tenían diferencias políticas, bueno, hoy se Absolutamente pulieron. político, sí. Pero bueno, son detalles que tienen que tenerse en cuenta. La política es muy dinámica, y el tema es cuando se vincula a lo jurídico,
lo jurídico tiene que receptar la dinámica esa, y a veces están los bordes de la constitucionalidad y la inconstitucionalidad ahí muy cerca uno con otro. Entonces hay que ser cuidadoso, porque hay muchos casos en la República Argentina, y en San Juan tenemos varios casos, hasta inclusive en la historia antigua a un senador no lo dejaron asumir como senador, el Cantoni, don Federico Cantoni, no dejaron asumir. Sí que tenemos historia política dura, ¿no? Dura. Los sanjuaninos. Ya Perón lidiaba con los Cantones. Sí, los absorbió, por cierto, para evitar seguir lo lidiando. llevó a Rusia. La embajada de Rusia, a la Siberia lo llevó. Pero y bueno, el mismo Sarmiento siempre ha sido complejo para la política nacional, esa pelea con el centralismo porteño que tuvo, y la forma de... Bueno, los sanjuaninos tenemos algunas cualidades importantes, el viento sonda nos da caracteres particulares para actuar. Pascual, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Vamos a estar invitándote porque tenemos otras cosas para analizar contigo. El libro, otras cositas más. Me gustaría... No, el tema hoy, el tema Maquila, gracias a Dios pude hacer una actualización del tema Maquila, y en esta crisis económica que se está poniendo de nuevo de moda, hay varios lugares que tienen conflicto, por ejemplo los tabacaleros que tienen conflicto. Ahora dicen que... El tema de la inflación. El tema de la inflación. Tenemos pendiente, eso va a ser muy bueno. Este tema ya lo vengo dando hace bastante tiempo, porque vi venir el tema en el 2021, ya en la pandemia. Me preocupé porque ¿cómo diría? He vivido desde los 18 años con la crisis económica permanente, porque cuando cursaba obligaciones, en el 75 me encontró la hiperinflación de Rodrigazo. Entonces era el tema del día, de moda, que estaba permanentemente allí. Entonces el tema lo he venido siguiendo permanentemente. Y bueno, hemos dado varias charlas, inclusive en el foro. Y en el foro le dije algo a los muchachos al final, que el punto final, cuando ya está muy grave la inflación, que los políticos no pueden solucionarla, es que empiezan a echarle la culpa a los abogados. Y dicho y hecho, 2 semanas después le empezaron a echar la culpa a los abogados, la industria del juicio y todo lo demás. Y los abogados no tenemos nada que ver. Nada que ver. Bueno, muchísimas gracias. Pero muy interesante y de mucha actualidad el tema de inflación, midiéndolo con la Constitución y con lo que dijo Rosati respecto a la inflación. Sí, que es más, he encontrado claramente, primero, que a la inflación la tratan de inconstitucional. Tal cual. Y lo que ha dicho Rosati no es más que una preocupación de un ciudadano frente a la inflación. Y lo que más me desespera es que he leído todas las soluciones desde el año 75 hasta la fecha. Pero no seamos injustos con el gobierno de 75, porque la inflación venía de antes. No, claro. Porque los primeros 2 ceros se sacan en el año 70 en el proceso militar. Exacto. Entonces tenemos que mirar el año 70, 1970 y no en 1975, que es la consecuencia de aquello. Y en la época de Alfonsín, que fue también, el que saca 3 ceros es otro proceso militar. ¿Y por qué? Me preguntaba el por qué era tan grande la inflación. Bueno, veníamos de un conato de guerra con Chile, y después la guerra de las Malvinas, que es un gasto extraordinario que produjo un desfasaje en el Estado y la emisión monetaria. Por supuesto. Entonces, bueno, gracias, Pascual. Un placer compartir este momento contigo. Muy bien, hacemos la pausa. Ya venimos acá en la careta política por un tema.